que se sumen más asistentes. Agradecemos a Carmela y Carla que ya se han sumado en tiempo, pero de todas formas, como estamos grabando este taller, la idea es que luego lo podamos compartir y quienes tienen interés en escuchar todo lo que vamos a compartir puedan hacerlo sin tener que estar en este momento sumados. Mi nombre es Pablo Baños, gerente de comunicaciones de Fundación Avina. Les doy la bienvenida a las personas que ya están conectadas. Y en este primer taller de los dos que vamos a llevar adelante en el marco de nuestra convocatoria de becas colaboración de producción periodística Edición Hábitat, que lanzamos junto con Fundación Gabo y con Hábitat para la Humanidad. Es un honor estar llevando adelante este tipo de iniciativas que sabemos que aportan en la complejidad del periodismo y estamos convencidos de Fundación Avina que es una manera de generar bienes públicos a través del impulso a la información de calidad. Así que le doy la palabra a Miguel de Fundación Gabo justamente, y esperamos que sea un intercambio súper provechoso. Gracias, Pablo, y bueno, muy buenos días, colegas, para quienes están conectados en este momento y para quienes van a sumarse luego a la transmisión asincrónica de esta sesión. Darles la bienvenida. Yo soy Miguel Montes, director de programas de la Fundación GAO, y junto con Fundación Avina y Hábitat para la Humanidad hemos desarrollado esta iniciativa que lo que busca es justamente promover el periodismo de calidad, promover la producción periodística y el abordaje de temas que consideramos clave para la región. Y un punto no menor es que justamente apuntamos a que este abordaje se haga desde un enfoque de soluciones, que lo que traduce básicamente es poder abordar periodísticamente temas complejos, pero a partir de una perspectiva que ofrezca soluciones, perspectivas constructivas y que muestre cómo instituciones, personas están desarrollando iniciativas en la región que apuntan a la resolución local o regional de temas concretos que tienen que ver con cuatro puntos específicos, como lo versa la convocatoria. Uno tiene que ver con participación empoderada, otro con servicios básicos, otro con resiliencia climática y otro con tenencia segura. Y justamente este espacio lo que propicia es poder profundizar en algunos de estos temas o en estos temas que convocan estas becas de producción periodística, para que ustedes como periodistas puedan tomarlo como insumo para enfocar mejor las historias y las propuestas que van a formular para participar en esta convocatoria. Entonces, esperamos que de verdad estas sesiones en las que vamos a abordar algunos de estos temas que hacen parte de la convocatoria puedan servirles como insumo para fortalecer sus propuestas y para que puedan presentarse en esta convocatoria que está abierta hasta el 1 de noviembre de 2024, y a partir de ahí empezará un proceso de selección de estas propuestas que nos llevará a la escogencia de 8 propuestas que serán desarrolladas en lo que resta del año. Entonces, este espacio queda abierto. Van a poder profundizar en algunas de esas temáticas y, por supuesto, van a poder escribirnos a nosotros, a los correos que aparecen en los términos de la convocatoria, para formular cualquier pregunta que no alcance a ser propuesta en esta sesión, y a partir de ahí daremos solución y facilitaremos el acompañamiento para que sus propuestas sean presentadas de forma exitosa y poder hacer la evaluación de las mismas. Entonces, bienvenidos y bienvenidas todas, y que este espacio sea de muchísimo provecho. Muchas gracias, Miguel, y gracias, Pablo, por ese saludo y esa introducción. Darle una especial bienvenida a Carla, Carmela y María Amelia, que nos acompañan ya como attendants en esta reunión, en este taller. Y como les mencionó Pablo, vamos a grabar la sesión para poderla compartir con aquellos que no se han podido unir desde este punto de la convocatoria. Sin más, entonces arranquemos y nos gustaría saber un poco, Carla, Carmela y María Amelia, de qué país, a qué país representan y de dónde son, para enfocar también un poco los contenidos y tener muy clara la perspectiva y también las necesidades.
Si les parece, lo pueden colocar en los cajoncitos de abajo. Tienen uno que se llama Q&A. Ahí pueden consignarnos el país y dejarnos una notica de en qué país, de qué país son. Y ese mismo cuadro, esa misma cajita nos servirá para la sesión de preguntas y respuestas, para ampliar información, para resolver dudas y para socializar un poco y abrir un poco la discusión. Mientras responden, entonces quiero presentarles a María Carrizosa, que es la persona que nos va a estar acompañando en la jornada de hoy, la experta en el tema realmente y quien tiene todo el conocimiento. Entonces quiero profundizar en ella porque es relevante que podamos entender un poco su alcance y asimismo extraer lo mejor que nos puede traer en la sesión de hoy. María Carrizosa es directora asociada en política de vivienda global para la organización Hábitat para la Humanidad Internacional en New York, Estados Unidos. Allí, ella lidera investigaciones que recogen evidencia para la incidencia en temas de vivienda adecuada a nivel global. Su alcance es mundial. Tiene un doctorado en políticas públicas y urbanas, una maestría en asuntos internacionales, una maestría en geografía y 2 licenciaturas, una en arquitectura y otra en filosofía. Su experiencia, que es vasta, realmente incluye roles en el sector público, organizaciones sociales, organizaciones internacionales de desarrollo como el Banco Mundial, el PNUD, el IFC, CAF y FES. Durante casi 10 años fue profesora en el programa de posgrado en Asuntos Internacionales de The New School y la Escuela de Arquitectura de la City University of New York. Como aspecto fundamental, pero no menos importante, uno de sus artículos, No House is Just a House, fue seleccionado para celebrar el aniversario número 50 de la revista académica Built Environment en 2024 y su libro, Homes at Work, Urban Informality and Recognition in Latin America and Africa, ha sido reconocido ampliamente por presentar una microgeografía económica feminista de la vivienda informal. Entonces, sin más, le voy a dar paso a María para que empecemos esta sesión y ya saben que las preguntas que tengamos, dudas y sugerencias las podemos consignar en la caja de Q&A. Bienvenido, Said. Said Daniel, bienvenido a este espacio. Y si les parece, me van dejando en la cajita de Q&A los países de donde nos visitan. Muchísimas gracias. Aquí quedamos atentos. Bueno, gracias a todos por estar aquí hoy, a los que se suman hoy, a los que se sumarán más adelante. Y tengo un montón de cosas que compartir con ustedes, entonces voy a empezar de una vez. Quería recordarles que este es el primero de 2 talleres que vamos a hacer, uno hoy, el próximo mañana a la misma hora. Y quería empezar dándoles un poquito de bagaje sobre qué es Hábitat para la Humanidad y qué hacemos. Nosotros somos una organización que trabaja en 70 países, tenemos 5 oficinas regionales en distintas áreas del mundo y en Estados Unidos, donde la organización es más robusta, más grande, tenemos 1000 oficinas. Lo que hacemos es básicamente construcción de vivienda económica para personas de bajos recursos, pero también hacemos otro tipo de actividades. El área de incidencia en políticas públicas, trabajamos de cara a los gobiernos para promover que se cambien las reglas y las políticas para mejorar el acceso a la vivienda. Esa es el área donde yo personalmente trabajo. Otra parte de la organización trabaja con microfinanzas para facilitar los préstamos específicamente para vivienda económica. Otra parte de la organización trabaja con innovación tecnológica de muy diversos tipos. Y también tenemos un área de voluntariado bastante robusta, un voluntariado integrado sobre todo a la construcción y opera también en todos los países donde tenemos oficinas. El tema que nos trae hoy es básicamente en una sola imagen es la vivienda informal, la vivienda informal. Y este es un tema que para nuestra organización ha recibido recientemente más atención que incluso antes. En el año pasado, el 2023, decidimos lanzar una campaña de incidencia global que llamamos Hogar es, y en inglés Home Equals, con la idea de que es necesario avanzar de manera más agresiva el mejoramiento de vivienda en asentamientos informales.
lo que hicimos fue producir una investigación con la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si en el mundo los países pudieran agresivamente mejorar el acceso a vivienda en asentamientos informales? Esa hipótesis. ¿Qué pasaría si mejoramos esto de manera concertada y ambiciosa? Bueno, pues lograríamos, hicimos los modelos económicos y logramos determinar que si se mejoran los asentamientos informales, el mundo entero mejoraría su expectativa de vida en un 4%. Esto es un número bastante importante. El mundo entero tendría mejor salud. Si se mejoran los asentamientos informales, aumentaría el número de años de escolaridad en algunos países por un 28% y el PIB, el ingreso económico de algunos países podría aumentar hasta 10,5%. Estas son cifras importantísimas. Esto nos demuestra que mejorar los asentamientos informales es un buen negocio para los países. Es un buen negocio porque no solamente se mejora la vivienda, sino además se logran resultados importantes en otras áreas también, salud, educación y economía. Lanzamos esta campaña el año pasado y ya a través de nuestras organizaciones nacionales en 44 países hemos logrado algunos resultados importantes que quería contar. 50 políticas o regulaciones a nivel nacional o local han cambiado en 90 países, facilitando el mejoramiento. Hemos logrado beneficiar a 2.800 millones de residentes de asentamientos informales en 6 países. Hemos logrado desencadenar fondos públicos por 1.200 millones y hemos logrado tener el respaldo de 8 organizaciones globales que también están comprometidas con este esfuerzo muy grande, muy difícil, colectivo, pero muy, muy importante. Nuestra campaña tiene estos 4 temas fundamentales: servicios básicos, tenencia segura, resiliencia climática y participación empoderada. En el día de hoy voy a hablar de estos dos, de los primeros 2, y en el día de mañana de los siguientes 2. Pero no voy a hablar solamente de esos 2 temas, sino voy a empezar con una explicación muy general y muy extensa, muy detallada, de qué es la informalidad y cómo debemos entenderla. Después voy a hablar un poco de los servicios básicos, un poco de la tenencia segura y para finalizar les voy a dar algunas recomendaciones o sugerencias o lecciones para su trabajo como periodistas. Entonces, sin más, voy a empezar con la primera parte, que es la más extensa y la más importante, creo yo, y voy a abordarla en estas 3 partes. Una parte de prejuicios, cómo creemos que es la informalidad, em, una parte de definiciones, cómo realmente es la informalidad, y algunas estadísticas, algunos números, cómo se mide. Entonces, primero, esto es lo primero. Cuando pensamos en la informalidad, pensamos que es sinónimo de pobreza. La mayoría de la gente piensa esto. Lo informal es pobre, lo informal es ilegal o criminal a veces. Lo informal es desorganizado, sucio, feo. Lo informal solo sucede en países pobres, países en vías de desarrollo, países de ingreso medio, pero no existe informalidad en los países ricos del norte global. Eso se cree. Lo informal es un fenómeno marginal, es unas pocas personas que pertenecen a este fenómeno, pero no es la mayoría del mundo. Bueno, pues nada de eso es cierto. Todos son prejuicios incorrectos. Sí hay riqueza muchas veces en lo informal. No todo lo informal es ilegal. Hay algunas cosas informales que son, pero no todas. No son sinónimos. Ser informal y estar haciendo algo ilegal o criminal no es lo mismo. De hecho, hay normas o leyes, sí, normas informales que funcionan bien, que existen y que funcionan bien. Lo informal tiene un orden muy distinto a lo formal y es difícil de ver y entender. Por eso a veces creemos que es feo o que es desorganizado porque no entendemos bien su verdadera lógica. Hay informalidad tanto en los países pobres como en los países ricos.
Aquí donde vivo yo en Nueva York, por ejemplo, hay asentamientos informales tal cual los vemos en varias ciudades de América Latina. Y el último punto, me voy a detener más en eso, lo informal es un fenómeno mayoritario. Y aquí vienen algunas cifras para explicar la escala de este fenómeno. Con cifras oficiales de la OIT, se ha logrado ya establecer que la mayoría de trabajadores del planeta, de nuestro planeta, trabaja de manera informal. 61.5% del empleo en el mundo es informal. Esto es un hecho muy, muy importante. En América Latina es el 54%, todavía es la mayor parte, es mayoritario el empleo informal. Y esta siguiente cifra es muy importante porque los nuevos empleos que se están creando son más informales que formales, lo que quiere decir que en el futuro habrá más informalidad y no menos informalidad. Nuestro mundo, tanto global como en América Latina, se está informalizando. Y esta otra cifra es la única de estas que no es una cifra con estadísticas fuertes, sino con estimaciones, pero estimaciones de múltiples fuentes coinciden en este 70%. Nuestras ciudades eh, o son en este momento o empezaron siendo informales, en su enorme mayoría, en un 70%. Ahora vamos a las definiciones. Se cree y voy a hablar un poco desde dos caras de lo que me parece es una misma moneda. Por un lado, desde la economía, cómo se entiende la informalidad desde la economía, y por otro lado, cómo se entiende desde el entorno construido, desde lo que vemos, desde las ciudades informales. En la economía, entonces, el concepto más importante tal vez es el concepto de empleo informal. Es un concepto estadístico, acordado internacionalmente y que se puede medir. De hecho, desde 1993 es posible medir el sector informal, medirlo y conectarlo con lo que se llama el sistema de cuentas nacionales. El sistema de cuentas nacionales es la forma en la cual las mediciones de la economía de un país se conectan con el PIB. Entonces, eso quiere decir que desde 1993 es posible establecer qué tanto contribuye la economía informal a la economía general de un país. O sea, no es que sea imposible de medir, no es que sea oscuro, que esté en la sombra, no. Es posible medirlo y es posible medir qué tanto contribuye al desarrollo económico de los países. Entonces, el empleo informal es la definición más importante en términos económicos y la definición corta es empleo no protegido. El empleo informal es empleo que no tiene beneficios de salud, que no tiene pensión, que no tiene cesantías, y ahí vemos con más claridad, podemos entender cómo es que la mayoría del empleo en el mundo es informal. De hecho, tener un empleo formal, totalmente formal, es la excepción, no es la regla. Y vean que este círculo se desplaza un poco a la derecha, está un poquito afuera. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que existe empleo informal que está en la economía formal. Pongamos un ejemplo, que una empresa formal, digamos Apple o Coca-Cola, es una empresa formal, pero tiene algunos empleos que son informales. Entonces, hay empleo formal dentro y fuera de la formalidad. A través de la historia ha habido muchas formas como se ha entendido la informalidad, muchas. Por eso este tema es tan difícil a veces de abordar. Y no voy a hablarles un poquito de las distintas formas como se ha ido pensando la informalidad a través del tiempo y cómo de la manera como de la manera como define cada una de estas escuelas de pensamiento qué es lo informal. Entonces, resultan distintas soluciones para ello. Entonces, al inicio se pensaba que la informalidad era simplemente una falta de trabajo, no faltaban industrias, falta de industrialización. La formalidad y la informalidad estaban totalmente separadas
y entonces lo que tenían que hacer los países era generar más industrias, generar más empleo y a medida que había más industrialización y más empleo, más crecimiento económico, la informalidad se iba a reducir hasta que iba a dejar de existir. Eso entonces la solución es más crecimiento económico, más industrialización. Luego llegó otra manera de pensar y es el estructuralismo, un poquito con algunos tintes de marxismo también. El estructuralismo dice, no, el problema, la solución no es crecer más. El crecimiento económico lo que genera son cadenas cada vez más profundas de tercerización y al final de esas cadenas de tercerización hay trabajadores muy informales, muy precarios, en unas condiciones muy difíciles. Lo que se necesita es, no es crecer más, porque no más crecimiento económico, porque si hacemos más crecimiento económico vamos a crecer la informalidad. Lo que necesitamos es más reglas, más protecciones sociales para los trabajadores, unos gobiernos más fuertes, más reglas. La receta del estructuralismo es necesitamos más reglas. Luego llega el legalismo y el legalismo dice nada que ver. La solución no puede ser más crecimiento económico ni tampoco más reglas, porque de hecho si ponemos más reglas, lo único que hacemos es que sea más fácil incumplirlas. Entonces, entre más reglas hay, mayor va a ser la informalidad. Este dibujo es muy importante porque muestra las 200 y pico pasos que necesita una persona para legalizar una vivienda en el Perú. Es un camino tan difícil para legalizar una vivienda que la gente no lo hace. Es difícil, es costoso, es demorado y entonces la mayoría de las viviendas que inician de manera informal no se formalizan y terminan siendo informales en su gran mayoría. Esta es la idea del legalismo. Luego viene otra teoría voluntarista que dice, la gente a veces hace un análisis de costo-beneficio y dice, yo ni siquiera si es más o menos reglas o más o menos protecciones, sino en cada momento hace un cálculo. ¿Me conviene ser informal o me conviene ser formal? Y entra y sale de la informalidad. Hoy en día, lo que se entiende por informalidad más y más es que no existe nada puramente formal o puramente informal en el mundo. Todo lo que existe son gamas de grises. Todo es gris. Se mueve, las personas, los empleos, los edificios tienen más de informal o más de informal. A veces se informalizan, a veces se formalizan. Em, También dice que lo informal puede que tenga estructura y organización y que entonces cuando no hay en el mundo nada ni negro ni blanco, las políticas deben ser muy diferentes, porque no podemos lograr que todo sea formal. Tampoco podemos creer que todo lo que existe es informal. Se necesita un conocimiento más detallado, más granular. Se necesita, entre otras, periodistas como ustedes que entiendan mejor la realidad, que se acerquen más al fenómeno y que hablen y que lo conozcan con más cuidado. Ahora voy a hablar, ya hablé un poco desde la economía y voy a hablar un poquito sobre cómo se ve esto en las ciudades, cómo es el entorno construido informal. Esta es una de las múltiples tipologías de asentamientos informales. Pensemos que hay asentamientos precarios, muy precarios a las afueras de las ciudades, recientemente formados, que no tienen casi servicios, no tienen vías, sus materiales son muy poco permanentes, pero hay otros ya muy consolidados que empezaron hace 30, 40 años y que ya tienen varios pisos, tienen varios servicios urbanos, pero de pronto no tan completos como las áreas formales de la ciudad, pero de todas maneras ya están muy consolidados. Y dentro de estos consolidados hay algunos que están en el centro de las ciudades y otros que fueron en su momento asentamientos precarios en la periferia, pero que ya las ciudades han crecido tanto que se los comieron
Y de hecho, este tipo de asentamientos, las antiguas periferias, es lo que más abunda en América Latina. La mayoría de nuestras ciudades empezaron siendo asentamientos precarios en la periferia y las ciudades crecieron, crecieron, crecieron y ya se conforman anillos intermedios. Ya están, tienen algunos servicios, no todos, y representan la mayor parte de nuestras ciudades. Una visión un poco gráfica de cómo se ve esto en una ciudad. Esto es un ejemplo de mi ciudad, de Bogotá. Empieza este proceso con una persona comprando un lote o invadiendo un lote a las afueras de la ciudad. Ese pedazo de tierra puede que sea comprado por medio a su verdadero dueño o comprado a alguien que no es el dueño, o puede que ni siquiera sea comprado, sino simplemente ocupado. Luego, con tiempo, con esfuerzo, las familias van levantando estructuras, al principio con materiales inestables y no muy buenos, y a medida que pasa el tiempo con mejores materiales, con algunas mejoras. Aquí se ve un tanque de agua, aquí ya se ve que hay cables de luz. Perspectiva temporal, yo no estoy diciendo que esto sea exactamente que en el año 1, 2, 15, 25 esto suceda. Los recorridos de cada familia, de cada barrio y de cada ciudad son extremadamente diferentes. Entonces es simplemente una temporalidad promedio, estimada. Después de que ya han mejorado un poco los materiales, las familias generalmente empiezan a utilizar, a incluir dentro de su vivienda algún espacio productivo, algún negocio, inclusive a veces, y contemplan seguir creciendo la vivienda. Aquí en el último piso vemos más materiales y vemos que esta vivienda no ha terminado aún su crecimiento. Sigue pasando el tiempo, mejores acabados, negocios más consolidados. Muchísimas veces hay renta de otros apartamentos o otras viviendas, o cuartos para otras familias dentro de la misma vivienda. Y al final del proceso terminan siendo edificios completos, casi que multifamiliares, multiusos, que pueden no lucir muy hermosos, pero que de todas maneras son muy vibrantes y muy emprendedores, y que tienen muchísima actividad social, muchísima actividad económica sucediendo en su interior. Entonces, cuando hablamos de vivienda informal, estamos hablando de cualquiera de estas cosas. Son, digamos, fenómenos muy distintos si se está en este extremo o se está en este extremo, y cada uno tiene retos y particularidades diferentes y posibilidades también. Ahora les quiero hablar un poquito sobre qué hace un gobierno con este tipo de viviendas, para formalizarlas, para incluirlas, para mejorarlas. Y esto es un resumen es un resumen, es un esquema de resumen. Y voy a hablar de cómo funciona en una ciudad específica, pero con muchas semblanzas en otros lugares. Primero, existen una serie de políticas y leyes que formalizan el lote en el cual, el terreno en el cual se construye el edificio. Saber si el terreno está legalizado o no, está incorporada dentro del plan urbano, sí o no. Saber si tiene acceso a vías y servicios es otro proceso, y saber, la regularización es el proceso en el cual las alcaldías, los gobiernos locales definen qué es público y qué es privado, qué le compete a las familias mejorar y qué le compete a la administración mejorar. Luego vienen las políticas y regulaciones que mejoran el edificio que está sentado encima de ese terreno. Se titula el edificio, que es distinto a la titulación de la tierra.
cómo se mejora el edificio mismo, ya sea cosméticamente, colores, pinturas, o estructural o de áreas comunes. Y el reconocimiento es una parte muy importante que define cómo una alcaldía acepta que ese edificio que fue construido a espaldas de la regulación ya existe y entonces debemos incorporarlo a PES dentro de los planes urbanos. Y después de todo eso empiezan los procesos para formalizar el uso que está sucediendo al interior de ese edificio. Se registra la empresa, ya sea la empresa, el negocio de cualquier tipo, así sea de alquiler de otras viviendas, hay que registrarlo, hay que certificar ese negocio y cuando un edificio ya tiene tantas unidades de vivienda o unidades económicas a su interior, es necesario empezar a subdividirlo, a hacer propiedad horizontal, que cada uno de los habitantes que hace parte de ese edificio tengan títulos de propiedad propios, contadores para pagar el agua y la luz independientes, y ese es un proceso de subdivisión. Como ven, es un proceso largo, esto está dibujado en forma de escalera, pero es una escalera que en realidad las comunidades no pueden subir, es muy difícil subir, muchas veces las políticas no están completas, muchas veces cuando existen son tan difíciles de cumplir que casi nadie las puede cumplir. Es muy difícil subir por esta escalera, sino imposible. Esta tabla sé que es mucha información la que estoy compartiendo, pero ya casi va a acabarse esta parte como de más densa. Esta tabla es una de las más importantes que quiero compartir con ustedes porque consiste en explicar la definición tanto jurídica como estadística de qué es un asentamiento informal y qué es una vivienda adecuada y cómo se diferencia. La definición jurídica, es decir, la definición que está inscrita en los derechos universales, en los derechos universales económicos y sociales, establece que hay 7 dimensiones de la vivienda adecuada. Que tenga agua, que tenga acceso a saneamiento, que su calidad, que el edificio tenga buena calidad, que no se vaya a caer y que esté bien localizado, que haya seguridad en la tenencia, que no haya hacinamiento, eso quiere decir que no haya demasiadas personas viviendo en un espacio demasiado pequeño, que sea asequible, es decir, que sea pagable, que se pueda pagar, y que sea accesible, o sea, que se pueda llegar con facilidad y que sea adecuada culturalmente. Las dimensiones que están resaltadas en esta tabla son las que componen la vivienda adecuada y a diferencia de lo que es un tugurio o otras palabras en otros lugares de América Latina, asentamiento informal. Y de estas dimensiones no todas se miden, algunas se miden y hacen parte de las estadísticas y otras no. Esta es otra forma de visualizar eso mismo. Hay algunas viviendas inadecuadas que son asentamientos informales, no todos, y hay algunos asentamientos informales que son tugurios, no todos. Otra vez, este círculo se desplaza afuera porque a veces hay asentamientos informales que tienen alguna vivienda adecuada, no inadecuada. Las definiciones no son estrictas en este tema como en ninguno. Y hay cosas que no se están midiendo en este momento dentro de las estadísticas. No se está midiendo el tema de sostenibilidad y eso también debe empezar a contemplarse en el futuro. Si una vivienda inadecuada es una vivienda donde hace demasiado calor y no se puede dormir, por ejemplo, es una vivienda inadecuada, o una vivienda que se inunda es una vivienda inadecuada. Eso en este momento no está siendo parte de la definición jurídica ni estadística, pero se está muy pronto, yo creo que eso va a cambiar.
Tampoco se está contemplando en la definición jurídica y estadística las personas que viven, que están en los desplazados internos y que están viviendo en albergues, ni personas institucionalizadas, ni las personas, los habitantes de la calle. Entonces, estas son algunas cosas que hacen parte también del fenómeno de la vivienda inadecuada, pero que todavía los números que tenemos, las estadísticas, no lo están reflejando apropiadamente. Y voy a darles un brochazo muy, muy rápido sobre las estadísticas y con esta parte termino ese primer brochazo general sobre el concepto, sobre qué es la informalidad. Este es un resumen que no voy a abordar en detalle sobre las últimas estadísticas que publica ONU Habitat, la Oficina de Naciones Unidas, que le hace el seguimiento al Objetivo de Desarrollo del Milenio número 11, que es en el cual se mide la vivienda inadecuada y los asentamientos informales. El número más reciente es que son 2.800 millones de personas que viven en asentamientos informales en el mundo. Esto es, una de cada 3 personas viven en una vivienda inadecuada. Estos son datos publicados el año pasado. Personas que viven en asentamientos informales hoy, hay 1.100 millones de personas, 1 de cada 6 personas en el mundo hoy viven en asentamientos informales. Y como les explicaba antes, estos son números, estos son conservadores. Sabemos que hay más que esos porque no todas las dimensiones de lo que es una vivienda informal o una vivienda inadecuada se están midiendo. Entonces, esto es al menos 1 de cada 6 personas. Para lograr solucionar este problema necesitaríamos construir 100.000 viviendas por día de aquí al 2030, algo que los gobiernos nacionales y locales del mundo no están haciendo y no están en capacidad Geraldine, ¿tienes una pregunta o un comentario? No, perdón. Ah, em, y tenemos lo que esto significa en términos de financiación es que necesitaríamos 16 billones de dólares para lograr solucionar este problema. Esto es más o menos, estos son unas cifras bastante, bastante importantes. Y por supuesto, esto no es América Latina, sino todo el mundo en su conjunto. Y con esto acabo la primera parte, la más larga. Quería hacer una pausa, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario urgente o si seguimos y continuamos, dejamos las preguntas hacia el final. Y tomo este silencio No, como, adelante, María, adelante. Sí, sí, no tenemos todavía preguntas. bueno. Voy a hacer algunos comentarios sobre el primero de los temas de la campaña que queremos abordar, el tema de los servicios básicos. Primero, ¿cuáles son esos servicios básicos principales? Estamos hablando de agua, acueducto, saneamiento, alcantarillado, energía, electricidad y gestión de residuos sólidos, basuras. Esos son, digamos, los principales servicios básicos de los que carecen las viviendas en asentamientos informales y que son temas en los que se trabaja de manera individual o en su conjunto. Y voy a hablar de cada uno de ellos brevemente. 2.000 millones de personas carecen de acceso a agua potable en el mundo hoy. Estos son unas cifras un poco alarmantes. El costo de agua es mayor cuando las viviendas no tienen acueducto, cuando no están conectadas a las redes de las ciudades y entonces se tiene que comprar el agua de otra forma o acceder de otra forma, su costo es mayor. Eso quiere decir que en muchas veces ser
pobre y vivir en un asentamiento informal sin agua, sin acueducto, implica pagar más por ello. O sea, una persona en un asentamiento informal paga más o menos 10 veces más por galón de agua que una persona que tiene, que vive en una parte formal de la ciudad y sí tiene acueducto. Eso no solamente es en términos económicos, sino en términos de tiempo. Cuesta más tiempo acceder al agua cuando no hay acueducto y este trabajo de recoger el agua recae desproporcionadamente en las mujeres y los niños. Esa es una penalidad que sufren las mujeres y los niños más que los hombres. Y esta carencia es muy injusta porque por cada dólar que se invierte en infraestructura de agua, se obtienen de 4 a 12 dólares en beneficios sociales. O sea, es una muy buena inversión para los gobiernos invertir en agua. Se producen una enorme cantidad de beneficios, sobre todo en salud, porque cuando hay agua, básicamente lo que se hace es prevenir muertes evitables. Algunas imágenes de cuando no hay acceso a agua, viene el camión al barrio y toca hacer fila y traer los baldes y pagar muchas veces. O comprarle agua a distribuidores locales al interior de asentamientos informales en tarros y ir transportándolos. En algunos otros lugares hay dispensadores prepago con tarjeta, generalmente con tarjeta o con monedas móviles a través de celulares que dispensan agua directamente. Entonces no es un vendedor como en este caso, sino es un dispensador automático. O soluciones totalmente improvisadas que a veces que no son tan seguras y estables como cuando los barrios están conectados al acueducto principal de la ciudad. En términos de saneamiento, o sea, alcantarillado, 3.600 millones de personas carecen de servicios sanitarios en sus viviendas en el mundo. Esto es 8% de la población mundial defeca al aire libre. Esto es algo que ha ido mejorando este porcentaje, pero de todas maneras es un número importante de la población. 57% de los pobladores urbanos carecen de servicios sanitarios. Esto es bastante alarmante. Hay una gran deficiencia de manejo adecuado de feces, de residuos sólidos humanos en las ciudades. Y los retos son tan enormes en este campo que las organizaciones de Naciones Unidas responsables en hacerle seguimiento y monitoreo a estos temas han flexibilizado sus regulaciones para estimular que haya soluciones más viables. No podemos pretender que de la noche a la mañana el mundo entero, este 57% o estos 3.600 millones de personas vayan a tener la infraestructura de alcantarillado a su alcance. Entonces, hay soluciones intermedias. Unas imágenes básicas para que sepamos de qué se trata lo que estoy diciendo. Básicamente es cómo se va al baño, dónde se va al baño y qué se hace con esos residuos que salen, si están cerca al agua, si se entierran, si hay agua para lavarse las manos después, si hay algún tipo de privacidad o no, y cómo esto afecta distintamente a mujeres y a hombres. Algunas imágenes como para darnos una idea. Esto es una unidad, no sabemos, esto puede ser para una vivienda únicamente y esta una batería de baños colectiva, comunitaria. También quería llamar la atención sobre muchas de estas bolsas que te encuentran acá. Y cuando decimos que 8% de la población mundial defeca al aire libre, quiere decir también que en muchas ciudades del mundo lo que hacen es defecar en una bolsa plástica y tirarla lejos de la casa.
Entonces, muchas de estas bolsas no son solamente basura, sino posiblemente tienen residuos sólidos. Quería mostrarles algo muy importante que tiene todo que ver con esa aproximación de la teórica, de conceptual a la informalidad que habla del continuum, y esto es la escalera del saneamiento que tiene la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, que son las organizaciones que hacen seguimiento a este tema en el mundo. Y establecen que hay varias formas, desde las que son más ideales a las que no debemos, que debemos trabajar por erradicar. Hay que van desde el manejo seguro de los residuos sólidos, un manejo básico, un manejo limitado, un manejo no mejorado. Quería llamar la atención acá sobre que inclusive este tema, el escalafón más alto de la escalera de saneamiento contempla tanques sépticos, letrinas, o también inodoros secos o inodoros de compostaje. Entonces ya la visión es un poco más abierta y flexible, no que todo el mundo necesita el mismo tipo de inodoro de agua conectado al alcantarillado principal de una ciudad, sino que abre otras posibilidades para mejorar estos retos. En temas de energía, 770 millones de personas en el mundo carecen de electricidad. Este indicador es uno de los que ha mejorado, pero sigue habiendo importantes carencias, sobre todo en Asia. Mientras que en temas de saneamiento en África hay mayores problemas, en temas de energía Asia refleja más retos. América Latina ha mejorado por lo general en la mayoría de estos indicadores, pero aún hay falencias importantes. La energía, cuando una familia carece de energía, pues se complican otras cosas, se complica todo el acceso a servicios digitales y a telecomunicaciones, que son cada día más importantes, y también se dificulta el acceso a aire acondicionado, a ventiladores o a calefacción, y eso tiene algunas consecuencias graves en algunos lugares donde hay climas muy extremos. Actualmente este tema de la energía no hace parte de las cifras, de las estadísticas, de ese 2.800 millones de personas que tienen vivienda inadecuada en el mundo. No estamos contando esto, o sea que sabemos que los números son mayores. 1.3 miles de millones de personas carecen de un método de cocinar limpio, y eso tiene que ver con la electricidad, pero no necesariamente, y esto produce serios problemas a la salud. O sea, cuando se está dependiendo de ir al monte a agarrar leña o quemar carbón al interior de una vivienda, genera problemas de respiratorios y otra serie de riesgos. Y el tema de residuos sólidos es posiblemente el más de basuras, en últimas es uno de los más difíciles y también los más prometedores a la vez. 2.700 millones de personas carecen de servicio de manejo de residuos sólidos en el mundo. Esta cifra es tremenda. 61% de los municipios hacen un manejo apropiado de los recursos, y eso es tan difícil porque es un costo muy alto. Para la mayoría de los municipios, el costo más alto de todos los costos que hay en los presupuestos de un municipio, de un gobierno local, es el manejo de basuras. Estos retos van en aumento a nivel global. Se estima que en 30 años va a haber 70% más de la basura que estamos produciendo hoy en día. Y es un tema muy injusto cuando uno lo mira en perspectiva global. El 90% de la basura que se produce está siendo botada en países de ingreso bajo o medio. Entonces, los países ricos, que son los que más producen basuras, están mandando basura de muy distintos tipos
a países pobres a que la manejen, y el manejo apropiado, como se dijo antes, es bastante costoso. Hay oportunidades enormes, hay temas de microredes, hay sistemas descentralizados de servicios públicos que son muy prometedoras. Todo el tema de sostenibilidad con estos temas es muy, muy prometedor. Sistemas circulares donde se recicla, donde se reusa, donde se extiende el uso de los materiales y los servicios. Los sistemas basados en la naturaleza son una enorme oportunidad en este tema. También las compañías de eficiencia energética que hacen negocio con el ahorro de la energía. Eso es una enorme oportunidad. Y en general la basura es riqueza, y eso queda muy demostrado con las asociaciones de recicladores que han tenido logros a nivel legislativo en varias ciudades de América Latina y del mundo, y que demuestran que si están organizados, puede ser una manera pueden, a través del manejo de residuos sólidos y del reciclaje, convertirse en prestadores de servicios públicos. El segundo tema de la campaña segundo y último por hoy, es el tema de la tenencia segura. Y básicamente esto es tener seguridad de que mi vivienda no me la van a quitar, que el lugar donde vivo o donde duermo hoy, puedo seguir durmiendo mañana. 70% de la población urbana carece de sistemas catastrales formales, carece de un título formal que asegure, que le dé, que le dé, que asegure la propiedad de la vivienda registrada dentro de los sistemas administrativos del gobierno. Y esto es un asunto importante, porque cuando la tenencia es segura, cuando una familia tiene su vivienda y tiene seguridad de que no se la van a quitar y de que es suya y de que puede planear en el futuro, los hogares invierten en mejorar esa vivienda y en mejorar también el entorno a su alrededor, haciendo sus barrios, sus ciudades y sus países mucho más prósperos. Otro tema es que es un tema muy desigual en temas de género. 20% de las mujeres solamente es propietaria, y si somos más o menos la mitad de la población, pues esto es una desigualdad importante. Las mujeres tienen dificultades o barreras para convertirse en propietarias de vivienda, en propietarias de tierra en el mundo. A veces el mejoramiento, y este es otro tema un poco más complicado, pero quería incluirlo de todas maneras, el mejoramiento genera gentrificación. O sea, cuando se mejoran los asentamientos informales, a veces se sube el nivel de ese barrio, y los que no, pueden generar desplazamiento económico, gente que ya que no alcanza ni siquiera a, a mantener su estatus en ese barrio, y le toca irse a un lugar aún más precario y aún más económico. También, como en la escalera del saneamiento, aquí en temas de tenencia hay un continuum. Se entiende que ya no es tengo título o no tengo título, sino que las cosas son mucho más, tienen tienen más granularidad, tienen más tipos de situaciones en el medio. Em, Hacia un extremo de este continuo está la tenencia que es percibida. Hay tenencias de tipo ancestral, que aunque no tienen un papel que los respalde, de todas maneras son importantes y son una tenencia. Existen distintos tipos de ocupaciones, pero que pueden generar riesgo de desarrollo. Existe posición adversa, es decir, gente que no tiene derecho, título formal para estar donde está, pero ha ocupado ese lugar y permanece. Existen distintos tipos de tenencia colectiva, existe el arriendo y, por último, el título de propiedad.
hay muchos distintos tipos fases o derechos, sí, instancias de propiedad, desde los que son más formales y los menos. Aquí voy a dar otra vez unas imágenes para mostrar cómo se ve el tema de la carencia de tenencia segura. Aquí vemos el desalojo de un asentamiento. Creo que esto es en Honduras, si no estoy mal, la policía llega y levanta esas viviendas que se han asentado en un lugar que no deben. Este es un ejemplo típico de desplazamiento de comunidades en asentamientos informales alrededor de los Olímpicos en Río de Janeiro, hace unos años. Y de hecho los Olímpicos, las Copas Mundiales de Fútbol y eventos de alto nivel son eventos donde hay mucha más atención que en otros sobre los asentamientos informales y se aceleran los desplazamientos forzados de estos lugares, no solamente en países de ingresos bajos o medios, sino también, por ejemplo, esto es el mismo caso con algunas particularidades distintas en los Olímpicos de París. Em, el tema del desalojo genera muchas em, alianzas y trabajos sociales y por los derechos desde el territorio, muchos de ellos elevando este concepto de la población, de la producción social del hábitat, poniendo sobre la mesa que es injusto que las familias que invierten tanto esfuerzo y recursos en sus viviendas en respuesta a una carencia de vivienda económica que los gobiernos no están en capacidad de dar, luego después el gobierno los desalojen sin tener una alternativa clara para vivir. Entonces, es un tema donde sin duda se necesita un conocimiento detallado de las realidades, de las luchas y de las particularidades locales de cada caso. Hay también muchas oportunidades. Se debe promover el continuum de la tenencia, no esa idea de que o se tiene un título formal o no se tiene y que la solución al problema de la vivienda inadecuada es que toda la población tenga una vivienda unifamiliar con un título. Es un error. Se debe promover que haya otros tipos de soluciones diversas a lo largo del continuum de tenencia. Se debe prevenir a la medida de lo posible los desalojos. Representa una oportunidad muy interesante los fideicomisos comunitarios de vivienda o el Community Land Trust, donde gente se une para tener una propiedad colectiva de la tierra y después una propiedad individual de su edificio o de su vivienda específica. Y expandir las políticas. Entre más las políticas sean más diversas, va a haber más capacidades de tener buenos resultados. Por último, y siento que he hablado por mucho tiempo, algunos mensajes para periodistas específicamente. Y creo que esto va a ser muy corto y va a ser lo último antes de abrir el espacio para comentarios. Lo primero es que es necesario cambiar la manera de ver y entender estos fenómenos. Lo informal puede verse feo, puede verse sucio, puede verse pobre, pero si lo vemos de otra manera, entendiéndolo realmente, acercándonos a los fenómenos y entendiendo por qué son como son, muchas veces descubrimos que son altamente organizados y muy estructurados. Y es ahí donde hay cosas que vale la pena entender, tomarse el tiempo de entender y sacar a la luz pública. Entender esas lógicas toma tiempo, sí toma tiempo.
toma capacidad de escucha, de escuchar, de entender, de ir más despacio. Se necesita ver con otros ojos, quitarse esa telaraña de los ojos de pensar que los asentamientos informales son pobres y feos y ya, y necesitan ser limpiados y desplazados, sino tratar de transformar esa actitud a una actitud de escucha y de investigación. Valorar cualitativamente, o sea, eh, eh, positivamente sobre todo, y cuantitativamente, o sea, decir que es bello de ellos, decir que es positivo, decir que es valioso y ponerle números también a esos demostraciones positivas, de energía positiva en estos lugares, es importante para poder trabajar con ellos adecuadamente. Eh, las contribuciones que existen, por precarias que sean, es necesario apoyarlas y poder potenciarlas. Y esto se hace de manera con ladrillos, los que trabajamos en la construcción de vivienda, o con noticias, o con buenos mensajes, o con buena prensa. Apoyar y elevar las contribuciones y las iniciativas existentes valiosas. Reconocer muchas veces es mejor que formalizar o que reemplazar. Muchas veces es más fácil aceptar lo que vemos y encontrarse con esas comunidades y con esos lugares en el lugar en el que están y aspirar a mejorar, pero no desde el último peldaño de la escalera, sino llegar al momento de la escalera, al momento del continuum en el cual el lugar, la familia o el fenómeno está. Formalizar no siempre es deseable, a veces cuando llegan las normas y se imponen con mucha fuerza, lo que se hace es desplazar o ahogar cosas que están funcionando bien a nivel local. Entonces es muy importante que las iniciativas logren modularse, rebajarse, acercarse y escuchar. En cuanto a estrategias de comunicación, algunos mensajes. Primero, hay que dejar de pensar rápido y empezar a pensar despacio. Y no parar en simplemente decir, uy, esto es complejo, como si eso fuera una respuesta satisfactoria. Es necesario cambiar, desplazar totalmente la narrativa de que estos lugares y estos residentes son nidos de crimen y violencia, a otra donde se destaquen las manifestaciones culturales de emprendimiento y las historias de vida de las personas. Esto es tal vez como el mantra más importante y el mensaje más importante para los periodistas en el día de hoy. Superar el cinismo es muy importante. ¿Y cómo se supera el cinismo? El cinismo de decir, ay, esto es imposible de solucionar, eso es un problema tan grande que no tiene solución. Mostrando historias del espíritu comunitario, del espíritu de emprendimiento, de la solidaridad que abundan en estos lugares, que abundan en estas comunidades. Los gobiernos sí tienen una responsabilidad de apoyar y de mejorar estos entornos, pero no pueden resolver los problemas sin el apoyo y sin el común acuerdo de las comunidades. Cuando hay choques entre gobierno y comunidad, esto nunca va a suceder. Entonces, la prensa tiene un rol muy importante en lograr restablecer esos canales de comunicación, no restablecer, a veces restablecer, ojalá, pero también establecer, facilitar esa comunicación y ese entendimiento apropiado entre gobiernos y comunidades. Y con esto creo que doy por terminada la presentación. Excelente, María. Bien, finalmente tenemos 8 personas participando. Creo que ha sido súper rico lo que traes y en esta lógica del marco de la convocatoria de las becas de producción periodística, creo que hay muy buenas historias sobre las cuales mirar, excelentes datos, también datos súper interesantes para mirar desde cualquier punto de América Latina. Entonces, insistimos en que pueden dejar preguntas por preguntas y respuestas
en este webinar. Va a estar grabado, lo vamos a compartir también para que lo tengan como referencia. Mañana tenemos el siguiente webinar con las otras dos categorías, para profundizar en las otras dos categorías de las cuatro que tiene la convocatoria de becas. Estoy revisando, no sé, Ana, si tenemos preguntas identificadas. Pues yo creo que dado que hay algo de tiempo y no tantas Sí. personas, sería bueno abrir los micrófonos y escuchar a la gente y escuchar de dónde vienen y por qué les interesó este tema. Si no hay preguntas específicas, no pasa nada. De pronto Ujú, ujú. de los comentarios surgen otras cosas interesantes que compartir. Bien. Ahí sí necesitaríamos, no sé, Se puede, no sé. levantada de mano, porque no pueden las personas, yo puedo igual permitir, pero necesitaría que levantaran la mano o pusieran por el chat que les interesa mencionar algo. Les confirmamos, María y Pablo, que por el momento no tenemos preguntas en el buzón de preguntas y respuestas. Está perfecto. Entonces, si alguien, entiendo que pueden levantar la mano, que está el botón ahí justo en el centro, no sé si los asistentes lo ven, o como digo, por el chat, por preguntas y respuestas, pueden también pedir para que abramos el micrófono. O si quieren compartir cosas, no tiene que ser preguntas. Ujú, ujú, Hay personas que están trabajando en temas muy interesantes y sería valioso escucharlos. ujú. Si yo estoy revisando para tener señales de intención de hablar y liberar el micrófono, tanto Sí. en No, creo que a no ver, acá, tenemos por el momento nada, ok, pero también dejamos abierta la posibilidad a que las puedan remitir y las resolvemos cuando enviemos el material grabado. correcto, correcto. Eh, bien. Sí, para que no quede, para quienes van a ver justamente el material grabado de este bache de no información, no sé, María, si querés tal vez aprovechar el tiempo para algo que haya quedado afuera por la necesidad de comprimir para dar este espacio de preguntas, si no, perfectamente podemos también ya liberar a la gente que se ha tomado la hora, ya más de una hora, ¿no? Casi una hora y cuarto, para prepararnos para el taller de mañana. No, pues yo quedo con ganas de profundizar en cómo es la cobertura periodística de estos lugares, de estas dinámicas, de estos problemas y se encuentran, qué dudas tienen. No sé si sabiendo ya el, la cantidad de personas que va a haber acá podemos cambiar un poquito la dinámica de mañana y poder abrir un Ujú, poco el ujú, espacio para que sea ujú. más una conversación y no solo Perfecto. una entrega de Exposición. información, sino Ujú, más. ujú. Yo sí quería compartir con los asistentes algunos ejemplos Ahí, importantes. perdón, María, justo eso nos pregunta Carmela Chirinos, si hay links de reportajes sobre el tema que recomendamos leer. No hace falta que los tengamos a mano ahora, como tenemos el correo, se los podemos hacer llegar al cerrar. Claro que sí. Yo tengo varias cosas interesantes que mostrar, algunas de nuestra campaña desde Hábitat para la Humanidad, de la Humanidad y también desde afuera. Y quería mencionar dos en específico, así para todos, creo que mañana también las mencionaré. Uno es, y son ambas iniciativas donde la comunidad misma está invitada a generar las noticias y a convertirse en periodistas y donde organizaciones lo que hacen es facilitar el entrenamiento y la difusión de noticias
y de crónicas y reportajes que provengan de las comunidades mismas. Una se llama Río on Watch y es eh, un periódico digital que lleva ya décadas funcionando, específicamente con noticias escritas y reportajes y podcasts y de todo tipo por residentes de favelas en la ciudad de Río. Es interesante, es activo y es políticamente muy activo. Eso es una particularidad de ese ejercicio. Me parece muy interesante como un caso de estudio. Entonces, compartiré eso, ese vínculo con los asistentes. Y otro que me parece muy interesante también se llama, es de una organización que se llama Slum Dwellers International. Es quizás la organización comunitaria global más fuerte que existe en el mundo. Tiene participación de más o menos unas casi 40 países alrededor del mundo. Tienen varias décadas de estar funcionando y ellos tienen un brazo de comunicaciones con residentes de tugurios y asentamientos informales que tienen de hecho como su canal de televisión, tienen y este, digamos, es una organización sombrilla que cobija varios países. Luego quiere decir que en distintos asentamientos en varios países tienen talleres para formar periodistas, para formar locutores, para formar videógrafos y comparten no solamente sus piezas, sino también sus experiencias y capacitaciones en este proceso que tiene como siempre como una parte que es el conocimiento técnico del tema, el conocimiento técnico del el periodismo, pero también su rol social y político frente a los gobiernos locales y las mejoras de las condiciones de vivienda y de vida, sí. Entonces voy a pasar esos dos que me parece que son interesantes porque son fuertemente comunitarios y con mucha trayectoria y mucho se puede de ellos. Ejemplos interesantes. em, Desgraciadamente la mayoría se encuentran en inglés, también hay otros en español interesantes, pero voy a facilitar ambos porque creo que a pesar de que esté en inglés, también se puede aprender de eso. Perfecto, buenísimo, María. Bien, estamos tomando también para aplicar estos ajustes, estos aprendizajes en el taller de mañana. Eh, Creo que podemos ir entonces, sí. Hay una pregunta de Saif, de Daniel. Más que una pregunta, compartir que está muy cerca, con invasiones, en su mayoría las habitan desplazados. En el norte de Colombia, seguramente ahí, María, estás en conocimiento de lo que nos comparte ahí Daniel No, Pérez. no sé si quiere abrir el micrófono y aprovechamos los minutos para que nos cuente o... Si me pone ahí un sí en, en el chat, inmediatamente, para no forzar. Pero en ese tema sí, definitivamente. Ah, bueno, genial. Sí, ok, ahí le abrimos a Daniel. Un segundito, ya puede hablar. Ya puedes abrir el micrófono, Daniel. No te No sé si está escuchamos. viendo. Ahí está, ahí está. Sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, Hola, muy buenos días, que no, ya casi mediodía. Cordial saludo, mi nombre es Said Férez Bonet. Eh, bueno, me interesé pues en, en este tema porque donde el área de acción donde ejerzo el periodismo, he tenido muy de cerca, lo escribí ahí, eh, asentamientos
aquí le llegamos, bueno, creo que la señora María sabe, lo que son invasiones, y en su mayoría en esta parte, yo lo decía, en el municipio del Copey Cesar, norte de Colombia, en su mayoría son habitados por desplazados por la violencia y ahora el fenómeno de la migración venezolana. Y viven muy de cerca eso, que buscan la legalidad de esos predios para acceder a los servicios públicos domiciliarios, esencialmente o primordialmente la energía, que es lo que más sufren, porque el agua la buscan en algún punto y de pronto el saneamiento básico, sí, como los ejemplos que usted nos mostraba, que tienen, ponen en un sitio un hueco o si no lo botan en bolsas y eso se ve mucho, entonces quisiera saber cómo se enfocaría. No sé si entiendo bien dónde es pregunta y dónde es comentario, pero sí, o sea, no le entiendo su comentario como una pregunta, pero quería de todas maneras mencionar que cuando hay asentamientos informales que reciben población migrante, ya sea desplazados internos o que vienen refugiados de otro país, como en el caso del COPEI, em, ahí las- la estigmatización que hay que combatir periodísticamente es doble o triple o cuádruplemente fuerte, porque no solamente es el estigma que hay generalizado contra los asentamientos informales, que ya es pesado y es difícil y hay que ver cómo se estudian de manera cuidadosa, cómo se trata de manera que no genere ni molestias con los gobiernos, ni digamos, injusticias con las comunidades, sino que encima de todo está el tema de la migración y el estigma que trae la población foránea a un lugar. La mayoría de las comunidades receptoras de migrantes reaccionan muy fuertemente en contra de los migrantes, a pesar de que está ampliamente demostrado que los migrantes aportan a las comunidades donde llegan, aportan económicamente, aportan culturalmente. Sí, claro, son un peso y un reto adicional para los gobiernos locales, pero en en el largo plazo definitivamente enriquecen la vida de las ciudades y todas las ciudades del mundo han sido en su enorme mayoría eh, eh, generadas de esa manera, con migrantes internos y externos. Así es como crecen, de migrantes del campo a la ciudad, migrantes de distinto tipo. Y entre más diversa es una ciudad, más potencial económico, social y cultural y de crecimiento tiene. Entonces, sí generan como fricciones y problemas en lo inmediato, pero es muy interesante que desde el periodismo se trate de poner sobre la balanza, de no perder el largo plazo también, porque el recibir migrantes también es una oportunidad definitivamente. Em, Sí, era solo un comentario sí, sería muy interesante saber las piezas periodísticas que usted eh, produce. Pero Ahí, María, hay una pregunta puntual de Alexander. ¿Qué características debe tener un asentamiento para ser legalizado? esta respuesta tiene distintas preguntas dependiendo de de las legislaciones locales, porque cada ciudad, cada municipio, cada gobierno local decide cuáles son los requisitos. Em, por lo general, digamos que si esta es la respuesta estricta y a nivel local, y tendría que, digamos, si es en el Cesar, Colombia, o si es en el Chaco, o si es en Lima, cada caso tocaría saber a ciencia cierta a nivel local cómo es la regulación. Pero a nivel general, ¿qué se necesita? Se necesita, volviendo a mi escalerita, que ese lugar
donde está haciendo el asentamiento no sea de alto riesgo. Si es un lugar donde sí o sí se va a inundar o está en la cuenca de un río, pues es imposible legalizar ese lugar, porque implica que cíclicamente, pues por ejemplo, en el ejemplo de si está en la cuenca de un río, pues se va a inundar. Entonces no se puede legalizar una vivienda que está en un lugar donde cíclicamente año tras año se va a inundar. No se puede legalizar una vivienda en un lugar donde hay remoción en masa, donde las montañas se están desplomando, porque si lo legalizamos, entonces estamos produciendo un problema Em, pero fuera de esos casos muy, muy extremos, generalmente la mayoría de los lugares se pueden legalizar. Se pueden legalizar si las regulaciones son benéficas y flexibles, si están concebidas con esta idea de que no es formal o informal, sino informal que está en camino de mejorar y que hay esfuerzos concertados por la comunidad, por los gobiernos, por las organizaciones sociales, por la cooperación internacional de apoyar estos asentamientos hacia cada vez estados de mejoría y de formalización y de servicios más seguros, servicios básicos más seguros y más confiables. Em, no sé si respondo su pregunta, pero es difícil contestarla a nivel generalizado, pero esa, digamos, sería mi mejor respuesta por el momento. Perfecto, María. Bien, creo que ahora sí, ya para mantener el tiempo y agradecer a las personas que estuvieron conectadas casi hora y media, vamos a cerrar y recordar que mañana es el segundo taller, las otras dos categorías les vamos a hacer llegar link directo también, aunque para que no tengan que tanto registrarse, aunque hay un link de registro particular para cada uno de los dos. Y creo que vamos cerrando con eso, ¿no? Agradecerles la participación y a María, por supuesto, toda la información, el detalle y la provocación para que quienes van a postular o no van a postular, pero les interesa cubrir el tema, tengan información de calidad. Eh, Cerramos, creo que es eso. Buenas tardes, buenos días para los que están más al norte y retomamos mañana entonces. Gracias. Feliz día para todos.